Hola, mi nombre es Claudio Dorato de jardinesinclusivos.ar. En esta ocasión y en el marco del cuarto foro de creatividad solidaria, vengo a hablar de un tema que me genera cierta inquietud. Y me refiero al paisajismo inclusivo, las áreas verdes y la diversidad funcional. Pensamos en que nuestras plazas, los jardines de hospitales, de asilos de ancianos, parques en general, ¿son verdaderamente inclusivos? Hoy vamos a ver algunas cuestiones que nos van a ayudar a replantearnos, a cambiar esa mirada y poder quizás hacer alguna intervención para que podamos todo el mundo disfrutar del contacto sanador con la naturaleza. Comenzando con la presentación, me gustaría que vieran la imagen que está a la derecha, en donde se observa un área verde. La pregunta es, ¿bienvenido al jardín? O, con signo de exclamación, bienvenido al jardín. Este espacio, esta área verde que tomé como ejemplo, permite recorrer el lugar, permite estar, disfrutarlo, e incluso, podríamos decir, si también nos permite aprender. En muchos lugares ya se habla de la cadena de accesibilidad, pero tendríamos que ver qué tanto está aplicada a nivel jardines, a nivel plazas o áreas verdes en general. Recordando de qué se trata, podemos decir que es la capacidad de aproximarse, de ingresar, de usar y salir de todo espacio o recinto con independencia, con facilidad y sin interrupciones. Y la pregunta pasa por ¿qué ocurre con las áreas verdes? Con aquellas personas que tienen alguna dificultad en su movilidad, que son no videntes, que pueden ser sordos o incluso ¿qué pasa con las áreas verdes y los adultos mayores? Cuando hablamos de accesibilidad y de inclusión, tenemos que tener presente que más del 10% de la población argentina tiene alguna diversidad funcional. Por lo tanto, cuando pensamos en esta cadena de accesibilidad, tenemos que hacer hincapié en que se pueda acceder desde cualquier punto a cualquier punto del jardín. Y hablo jardín pensando en los asilos de ancianos, pensando también en las áreas verdes de los hospitales. Todas las personas tienen que poder ir de un lugar a otro y poder volver. Esto obviamente incluye que no solo se puede ir de un lugar a otro, sino que podamos seguir recorriendo y que además se pueda estar, se pueda mover y se pueda hacer actividades en total libertad dentro de este espacio, dentro de esta área verde. Y que además, si pensamos por ejemplo en una persona en silla de rueda, pueda ir acompañado para ir de un lugar a otro. Este poder aproximarse a la zona que se desea sin limitaciones, también tener la posibilidad de hacer algún tipo de actividad, si es una persona con cierta dificultad al caminar, que tenga lugares donde apoyarse para poder descansar, canteros elevados en donde uno se puede sentar y pueda disfrutar en contacto directo con las plantas. Todo esto forma parte de esta cadena de accesibilidad dentro de las áreas verdes. Entonces, el objetivo es que se pueda entrar y salir con independencia, con facilidad, sin interrupciones, hacer actividades recreativas o de esparcimiento, también algún otro tipo de actividad relacionadas con las terapias hortícolas para poder beneficiarse de la naturaleza y que la plaza, el jardín, el parque incluya a todos y nadie se quede afuera. Y te digo esto porque recorriendo muchísimas plazas, muchísimas áreas verdes de mi provincia, he notado muchísimos avances en este camino de la inclusión. Y acá, para que quede también un poco más marcada esta situación, te invito a que recorras una plaza cerca de tu domicilio y que veas cuál de estas 4 imágenes representa lo que vos estás observando ahí. Esa plaza, esa área verde, refleja exclusión, refleja segregación, integración o inclusión. Las imágenes son muy ilustrativas. La exclusión significa que no hemos pensado absolutamente en ninguno de los usuarios de esta plaza
básicamente el diseño puede estar centrado en una cuestión puramente estética. Podemos pensar en una segregación en donde los tenemos presentes, pero el espacio no está pensado para ellos. Una integración, esta plaza, este jardín, tiene un sector en donde aquellas personas con alguna diversidad funcional pueden ir y estar allí. El resto está vedado para ellos. O la verdadera inclusión, en donde los tenemos en cuenta todos, adultos mayores, niños, personas con problemas motrices, visuales o auditivos, para que puedan entrar y que puedan realmente disfrutar ese lugar. Y entrando un poquito más ya así en tema, te pregunto, cuando pensamos en diversidad funcional o pensamos en discapacidad, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Solamente la motriz? Y pensamos en que tienen que haber rampas para que una persona en silla de ruedas se pueda desplazar de un lado al otro. O también estamos pensando en aquellas personas que tienen ceguera y en ellos nos concentramos solamente en esas marcas en el suelo para que la puedan recorrer sin ningún tipo de inconveniente. ¿Y qué ocurre finalmente con los niños? Ellos pueden jugar con sus pares, pueden estimular sus sentidos, pueden realizar actividades en contacto con las plantas, o también los dejamos un poco afuera a aquellos que, como en la imagen, se desplazan en silla de ruedas. He visto maravillosas plazas con increíbles juegos infantiles en donde tenemos toda la superficie de tierra con desniveles y a lo mejor ni siquiera hay presente un juego para que alguien en silla de ruedas, para que un niño en silla de ruedas pueda disfrutar de su niñez compartiendo con amigos. Y un poco haciendo referencia a algo anecdótico que me movilizó a mí, fue hace mucho tiempo en donde un anciano me dijo: el suelo está muy lejos. Y eso me hizo pensar en cómo podemos acortar esa distancia, cómo podemos dejar la naturaleza, las plantas, las flores al alcance de ellos sin que tengan, por ejemplo, que agacharse para realizar alguna tarea. Que tengan la posibilidad de armar su plantín, de colocar sus flores sin necesidad de correr un riesgo en donde si se agachan no se puedan levantar o sin riesgo a que se caigan cuando caminan por el jardín. Desde allí es que comenzamos a trabajar en un paisajismo inclusivo, en un paisajismo centrado en las personas, que va de la mano de la ponencia que hice el año pasado sobre la sostenibilidad en el manejo de las áreas verdes, en el diseño de las áreas verdes. En este caso se conjuga con un paisajismo, con un diseño de áreas verdes que toma a la persona y la pone en primer lugar para que pueda disfrutarlas. Y hablamos de áreas verdes, tanto plazas como parques públicos, como los jardines de hospitales, como los geriátricos o incluso los jardines de las viviendas particulares. Porque todos corremos el riesgo de tener en algún momento algún percance en nuestra salud y que tengamos que movilizarnos en silla de ruedas, que no es una condición a lo mejor pasajera, sino que puede llegar a ser permanente. Entonces, pensar un jardín para que todos los disfruten es lo que hace Jardines Inclusivos. Al principio te nombré a la naturaleza como terapéutica. Y aquí se desprende una disciplina que se llama terapia hortícola, pero el conocimiento de esta virtud, de este contacto con la naturaleza, viene desde hace muchísimos años, de los cuales en la actualidad podrás encontrar dos términos bastante definidos, como el de biofilia, que es el amor por la naturaleza. De allí se desprende un término bastante reciente que se conoce como déficit de naturaleza, también una corriente japonesa sobre el beneficio de los bosques y los famosos baños de bosques o Shinrin-yoku. La jardinería terapéutica, la horticultura terapéutica son todas actividades, estas tres últimas, que utilizan el contacto con la naturaleza, el contacto con las plantas, el poder recorrerlo con fines terapéuticos. Si vivís en un departamento sin plantas, notarás que este contacto es muy beneficioso y esto fue sumamente evidente cuando pasamos esta pandemia del COVID, en donde al estar recluido en un ambiente
que no tiene la naturaleza en contacto directo como en el jardín, las personas lo necesitaron salir ahí afuera, necesitaron el contacto con la naturaleza, salir al campo, salir a las plazas. Y un término también relacionado con esto de la biofilia está la topofilia, que es el amor por el propio terruño. ¿Cuántas veces uno viaja, está en otro contexto y necesita volver a su propia tierra? Extraña las montañas, el mar, el río, y con esto podemos llegar a otro término que es el de lugares y no lugares. Un lugar es un espacio bien definido, como por ejemplo en mi caso en Mendoza, las montañas. Pero están también los no lugares, y esos no lugares son esos espacios que son exactamente iguales en un lado como en el otro. Imagínate ingresar en un shopping, en un centro comercial, en Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba o en Estados Unidos, básicamente son iguales. Esto es un ejemplo de un no lugar. Lamentablemente en las grandes ciudades abundamos en los no lugares, en las ciudades de puro cemento y poca naturaleza, con lo cual poder contar con espacios verdes que les dé el acceso, la permanencia y el disfrute a todo el mundo es hoy por hoy mucho más importante que a principios del siglo pasado. Y como para ir terminando esta exposición que espero te deje pensando, he seleccionado algunas imágenes que las reuní bajo el título Piezas que ya forman parte de esta mirada. Mirada que podríamos considerar tal vez como un nuevo paradigma, aunque tiene muchísimos años. Las primeras que podés observar ahora en pantalla tienen que ver con un centro de rehabilitación, un centro en donde las personas que asisten tienen Alzheimer, por lo tanto se utilizan elementos, flores, colores, sonidos que activen reminiscencias. Este es un espacio de contemplación, de relajación, en donde está todo pensado, está centrado en la salud de las personas. También podemos observar en estas siguientes imágenes, en la primera, que permiten ser recorridos sin dificultad aquí con un andador. En la imagen superior izquierda podemos observar en un segundo plano que hay barandales en donde un adulto mayor que va caminando se puede apoyar para descansar si tiene miedo a perder el equilibrio. Podemos ver un banco en donde aquí ya podemos notar que si bien esto está pensado para que sea inclusivo, no cuenta con un espacio al costado para poder ubicar una silla de ruedas y establecer un momento de diálogo con a lo mejor el terapeuta o con un familiar. En la diagonal podemos observar una baranda en donde tenemos un cartel escrito en braille. Entonces, la persona que está en ese jardín puede conocer de qué planta se trata. Y las dos imágenes que complementan esta diapositiva corresponden a un jardín de los sentidos pensado para personas no videntes, en donde las texturas, los olores y los sonidos son los elementos que se destacan para su disfrute. Y finalmente, en estas últimas imágenes podrás ver dos que corresponden a distintos centros de adultos en los que se puede llegar a trabajar, en donde las personas con silla de ruedas cuentan con bancales elevados para poder hacer sus tareas, el acompañamiento de personal médico, de asistentes, de familiares para poder trabajar, jardines con canteros elevados para que se puedan sentar y trabajar allí, y si observas en el ángulo superior derecho encontrarás también para aquellos centros en donde contamos con personas con algún problema o alguna discapacidad mental, también puedan beneficiarse del contacto y del trabajo con las plantas, con la tierra, porque es terapéutico. Y la última imagen que podés ver, que es como una especie de laberinto, en realidad es un camino pensado dentro del marco de un centro de rehabilitación mental para que aquella persona que lo recorra se sienta seguro que no se va a perder, ingrese y sale por el mismo lugar, va enmarcado con plantas para brindarle esa seguridad tan necesaria para el usuario. Y como podrás ver, haciendo ya el cierre de esta exposición, las áreas verdes están en función de sus usuarios. Para ello se necesita de un equipo interdisciplinario
para que puedan hacer los aportes desde el punto psicológico, desde el punto terapéutico, desde el punto de vista social e inclusivo, porque cuando se piensa una plaza, lo primero que hay que tener en cuenta es en la comunidad que la rodea, en la comunidad que va a hacer uso de ella. Muchas gracias por tu interés en este tema. Te dejo los datos de contacto de nuestro proyecto, nuestra empresa de jardinesinclusivos.ar, el correo electrónico y mi teléfono personal, por si querés realizarnos alguna consulta, aclarar alguna duda, aquí estamos. Nuevamente, muchas gracias y gracias a la Universidad de Palermo que nos ha brindado este espacio para poder participar en el cuarto foro de creatividad solidaria.